Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Cómo están? ¿Suena? Hola Igor, Buenas, Igor, sí se escucha bien. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Quién más anda por ahí? Dioski. Hola, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, Bien. bien, bueno, Mm. Federico, ¿te han dicho que te pareces mucho a David Gilmour, no, 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 guitarrista de Pink no me, Floyd? ¿No? no me lo habían dicho todavía. Te pareces un montón. Ay, ay. ¿Quién manda por ahí? Señor Campos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ya. Vamos con esta continuación. Hoy vamos a ver dos tipos de formaciones mesodérmicas nuevas. Nos metemos en el tejido laxo y en el tejido adiposo. Así que vamos a ello. Voy con un coso aquí. Les agradezco, me confirmen cuando se vea mi pantalla, por favor. Se ve, Gracias, Gabriel. Bien, entonces ya conocemos cómo funciona el sistema, el esquema que venimos viendo en el mesodermo nuevo es el mismo: pérdida de sustancia en fase activa por necrosis u osteolisis, ¿cierto? Dependiendo el tejido, pero siempre es pérdida de sustancia en la fase activa y ganancia de sustancia en fase de solución. Em, el tejido de tipo conectivo más externo podríamos decir que es el tejido laxo, que es por donde pasan las fibras de elastina y de colágeno, ¿cierto? A nivel de la piel, justo en la piel. Y acá es donde empezamos con los conflictos autodevaluativos, en este caso locales. ¿M? El tejido conectivo en el adulto se clasifica en dos variedades, ¿cierto? El conjuntivo propiamente dicho y el conjuntivo especializado, que corresponde a los tejidos adiposos, cartilaginoso, óseo, linfoideo y también la sangre, que se considera un tejido conectivo fluido, ¿sí? O tejido líquido, también se le llama así, ¿sí? Los fluidos también son tejidos. Em, Hay, bueno, los siguientes tipos de tejido conectivo maduro son el tejido conectivo laxo, que es del que vamos a hablar hoy, el conectivo denso, el cartilaginoso, el tejido óseo, tejido conectivo líquido, como les decía. En el tejido conectivo denso metemos también el tejido adiposo, que es el otro que vamos a hablar hoy. También la musculatura estriada es un tejido conectivo, los tendones, los ligamentos, los ganglios linfáticos y todo el sistema linfático. También hay órganos, ¿cierto?, exclusivamente conectivos o de tipo mesodérmico nuevo, como el vaso. También está el tejido intersticial, por ejemplo, de ovarios y testículos, algunas cortezas de órganos como la corteza de las glándulas suprarrenales y también el parénquima, el parénquima renal, ¿cierto? Que también es un tejido de origen mesodérmico nuevo, la parte glomerular, ¿sí? El glomérulo renal. Vamos a ver todos esos programas en detalle conforme avanza la serie. Entonces, ¿qué vemos acá como manifestación orgánica de lo que es el tejido laxo? ¿Sí? Aquí vienen los diagnósticos como los furúnculos o los queloides. ¿Saben qué es lo que son los queloides? Son formaciones cicatriciales exageradas. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, cuando alguien muestra una cicatriz por ejemplo, de una vacuna? Crecen desmedidamente algunas, ¿sí? Bueno, esas son cicatrizaciones queloides.
Que no es otra cosa que eso, tejido conectivo tras tejido conectivo, sobre tejido conectivo y sobre tejido conectivo, que cada vez crece más. Eso es cuando se está en rail. Em, ¿De qué va el conflicto? Son conflictos relativamente leves. Todos los conflictos conectivos son leves en relación al hueso. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que todos sean leves. Por ahí algunas traducciones dicen erróneamente que un conflicto muscular es leve o que un conflicto linfático es leve, y no es así. Para nada es así. Solo son leves en relación al hueso, que es el más grave de estos conflictos, el más intenso, por decirlo así. Em, ¿Qué más se encuentra? Los fibromas y el sarcoma también. Que, hablamos de un miosarcoma cuando afecta al músculo, ¿vale? Pero está dentro de toda esta gama de tejido laxo, de tejido conectivo o tejido denso. Em, ¿De qué va el conflicto? Entonces, le explicaba, leve en relación al hueso. Aquí hablamos de un conflicto de autoestima, un conflicto de autodevaluación que es relativo a lo local. Es decir, por ejemplo, relativo a la apariencia, o relativo a algo local, más o menos superficial. Yo este tipo de conflictos lo veo, por ejemplo, después de una lesión, después de un traumatismo. En caso de mujeres lo veo sin necesidad de traumatismo o lesión. Es más común que sea solamente por un asunto de apariencia, una autodevaluación o un derrumbamiento de la autoestima con respecto a una, digamos, a la autoestima local. Por ejemplo, no me gusta mi cara, no me gustan mis manos, no me gusta, no sé, mi espalda. ¿Sí? Ese es el tipo de conflicto. Es una cuestión eh, casi 100% de tipo autodevaluante con respecto a la autoestima. ¿Sí? Foco de Hammer en cualquier lugar de la sustancia blanca, en la médula cerebral, funciona contralateral como casi todos los programas mesodérmicos nuevos. Digo casi porque hay algunos que son homolaterales, como en el caso del parénquima renal, ¿cierto? Y otra excepción que iremos a ver más adelante, que es más compleja. Entonces, lo que ocurre aquí es una necrosis de este tejido laxo. El tejido laxo se llena de agujeritos, como si fuera un queso, ¿sí? En fase activa, y se prolonga prácticamente insensible durante toda la fase activa. Hay algunos detalles que podemos ver en estos programas. Por ejemplo, a nivel sintomático, vamos a ver palidez, palidez en el área afectada. Y también puede haber una suerte de bajada en la temperatura, ¿cierto? Periférica. Suele ocurrir de esa manera, al igual que un ligero aumento de la tensión arterial, generado en realidad por una vasoconstricción. Eso es lo típico, eso es lo normal. Em, y luego en la fase PCL, cuando se ha resuelto el conflicto, hay un crecimiento del tejido. Primero, lo que ocurre en este caso y en todos los casos donde hablamos del tejido conectivo es que las bacterias, que generalmente son del tipo coco, hacen un barrido de todo lo que fue el tejido necrosado. ¿Sí? Todo ese tejido que perdió sustancia, ¿cierto? Y que quedó una necrosis, esa necrosis debe barrerse primero, digamos, debe aplanarse, como en cualquier construcción, ¿sí? Cualquier obrero sabe que una edificación no se puede levantar sobre escombro. Entonces debe primero prepararse el terreno. Y eso es lo que hacen estas bacterias. Barren, literalmente, podríamos decir que se comen la necrosis.
Junto con eso empieza a crecer un edema que va a ir seguido de una epicrisis y durante todo este proceso también comienza una regeneración del tejido. Entonces, ¿qué vemos acá como diagnósticos? La furunculosis, ¿cierto? Que son una, a veces, extensa, eh, una, sí, a veces puede abarcar todo un área del cuerpo, ¿cierto? Puede ser toda la cara, puede ser toda la espalda, puede ser los brazos, puede ser piernas, ¿cierto? En donde vamos a ver una furunculosis. Em, Este tipo de furúnculo es como, tiene apariencia como si fuera una espinilla, ¿cierto? Un grano, pero mucho más grande. Y tiene otro color, típico de la ruptura de las fibras de colágeno y elastina. Es un color un poco violeta. De hecho, a nivel cicatricial, después del programa, lo normal es que quede de esa manera si es que hubo recaídas. ¿Sí? Queda una mancha violeta en la piel o media rosa, que se va poniendo violeta, morada. En algunos casos reduce, en otros simplemente no. Así es como más o menos funciona. El tejido queloide, ¿cierto? Es una sobrecicatrización, digamos, una cicatrización am, exagerada de este tejido. Y eso ocurre cuando hay muchas recaídas. No hay otra razón para que ocurra. ¿Sí? Es un crecimiento exuberante, en este caso del tejido conectivo, fibras de colágeno y elastinas que están en el tejido laxo, ¿cierto? Salen a la piel. El sentido biológico lo vemos en el reforzamiento del tejido conectivo. Em, entonces hablamos de una situación local. Para que se entienda bien el trasfondo de este tipo de conflicto, les comento brevemente un par de casos. Em, y esto puede estar un poco unido a otras percepciones conflictuales, pero vamos a tratar de hacer una diferenciación fina entre estas posibilidades. Cuando vimos el mesodermo antiguo, hablamos sobre el conflicto de ataque a la integridad, que genera en fase activa un crecimiento del tejido con el fin, ¿cierto?, de proteger el tejido, proteger el órgano, proteger la piel, proteger el área que se percibe bajo ataque. ¿Mm? Ahora, hay un post-ataque en donde ese mismo tejido del corion cutáneo, ¿cierto? Controlado por el cerebelo, el mesodermo antiguo, entra en una necrosis gaseosa que conocemos como acné, por ejemplo, en un caso leve. Esto con respecto a la furunculitis es con respecto a la apariencia, es relativo al aspecto físico, en la mayoría de los casos. Entonces, la gente que tiene una situación de acné, perfectamente puede activar entonces un conflicto relativo a la apariencia. La gente que se preocupa mucho por su apariencia, sé, por asunto de vanidad o por un asunto social, lo que sea, tiende a hacer este tipo de conflictos. He visto casos de hombres que han sido asaltados y brutalmente golpeados, que hacen obviamente un conflicto de ataque a la integridad, mientras mientras están obviamente viviendo la golpiza y luego, bueno, quedan con el acné. El asunto es que esa desfiguración causa también casi siempre un programa de este tipo, un programa autodevaluativo relativo a la apariencia. Entonces, se forma un ciclo ahí. Un ciclo que es complejo porque puede no terminar si el consultante no comprende que está en una fase resolutiva y que solamente lo que viene ahora es esperar y no recaer en el conflicto. Entonces, como está autodevaluado localmente por un área específica, ¿cierto?, de su cuerpo o relativo a su apariencia, empieza a ser este conflicto y cuando que en fase activa
no es perceptible físicamente en la mayoría de los casos. Entonces lo hace mientras está lidiando con la desfiguración, la solución de la desfiguración del programa antiguo, del mesodermo antiguo. Entonces, cuando ya soluciona, por ejemplo, el conflicto de acné y ya se ve que está nuevamente como antes, ¿cierto? Ahí es donde se desarrolla la solución de este conflicto conectivo relativo a la apariencia. Y lo que aparece ahora son furúnculos, que no es lo mismo que el acné. Recuerden que el acné pertenece a las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Que son controladas por el cerebelo. Entonces, aquí vuelve a ser furunculosis en este caso, ¿sí? Muchos furúnculos de gran tamaño que son dolorosos y que tienen un colorido violeta, ¿cierto? Que nuevamente puede volver a poner al individuo en un nuevo conflicto de los dos tipos, tanto autodevaluante por localidad como por ataque a la integridad por sentirse desfigurado. Romper ese ciclo puede ser complejo para alguien que no comprenda del todo las germanas, ¿sí? Entender que se está en una fase resolutiva que es incómoda, que puede ser dolorosa y que efectivamente no vas a tener el mejor de tu aspecto. Suele ocurrir de esa manera. En el caso de las mujeres, yo veo que esto tiene em, más, es más habitual. Es más habitual con respecto a la apariencia, ¿cierto?, de una zona específica de su cuerpo. Hay mujeres que hacen furúnculos en las piernas porque consideran que sus piernas son muy delgadas. Luego vamos a hablar del lipoma, ¿cierto?, que todavía se relaciona más. O porque incluso no les gusta la apariencia de su trasero. Entonces hacen este conflicto autodevaluativo. eh, este, Entonces resuelven de alguna manera, haciendo ejercicio, comiendo más grasa, em, usando algún pantalón que les levante el culo o alguna cosa así. Y entonces, o alguien le dice algún cumplido relativo al culo y de esa manera entonces solucionan su conflicto de autodevaluación local por apariencia y el resultado es un furúnculo único casi siempre en el culo. También se puede dar en la zona genital. De hecho, es bastante común ver en la piel, ¿cierto? Genital, este tipo de formación donde abunda. Sí, sí, es más común de lo que se cree. Y es por la misma cosa, es una autodevaluación local con respecto a los genitales. En solución, claro, en fase de solución. Em, es un programa breve. ¿Hay preguntas sobre este programa? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que quieran exponer? ¿No? ¿Avanzamos entonces? Ok. Vamos entonces con los programas del tejido adiposo. Estos son un poquito más extensos. Como pueden ver, a medida de que un programa, ¿cierto? Va, ¿cómo lo podemos definir? Se va haciendo más profundo en el cuerpo, también va teniendo una connotación más profunda del conflicto. Es una interesante manera de verlo para que cada uno haga sus propias mediciones, ¿cierto? El programa que acabamos de ver suele ser el programa más leve de los conflictos autodevaluantes con respecto a la apariencia, con respecto a la localidad. Ahora vemos el tejido adiposo, o también llamado tejido graso, que es de origen mesenquimal, un tipo de tejido conjuntivo. Se conforma por la asociación de células que acumulan lípidos, ¿cierto? Por eso es un tejido graso. Eh, este, y bueno, la unidad funcional vendrían siendo los adipocitos, ¿cierto? Que es básicamente la grasa que acumulas en tu cuerpo, se llaman así, adipocitos. La fase activa hace exactamente lo mismo, una pérdida de la sustancia.
¿sí? Aquí cuando hablamos de las etiquetas o de los diagnósticos, hablamos de una necrosis del tejido adiposo o lipomas o también llamado liposarcoma. Cuando se llama liposarcoma es cuando se le ha metido ahí la idea o diagnóstico de cáncer. El lipoma es cuando se diagnostica ya cuando el programa ha pasado, entonces por lo tanto aparece o se denota, ¿cierto? Una formación em, adiposa de tipo benigno. Esto para la academia, ¿cierto? Nosotros sabemos que no existe ni la malignidad ni lo benigno, ¿cierto? En estos programas, simplemente son programas que siguen un curso biológico sensato y natural, y en la naturaleza la verdad es que no existe ni lo bueno ni lo malo, ¿cierto? Hablamos simplemente de hechos en pro de la supervivencia y ya. Eh, a veces me dicen, ¿cómo en la naturaleza no va a haber nada bueno y nada malo? Y no, que lo bueno y lo malo es una apreciación moral estrictamente humana. Es intrínsecamente humano poner ese juicio de valor en las cosas buenas o las cosas malas, ¿cierto? Eh, Todo esto se trata en realidad de la supervivencia, no de la moral. Entonces, ¿cuál es el contenido del conflicto aquí? Nuevamente, un conflicto de autoestima o autodevaluación relativo a una parte específica del cuerpo que uno puede considerar por ahí antiestética, a veces asimétrica. ¿M? En otras palabras, puede ser también percibirse demasiado gordo o demasiado flaco. Esto en la naturaleza, esto de ser demasiado gordo, no existe. No hay ningún animal que se acompleje, ¿cierto? Por ser gordo. Los animales controlan su peso de distintas maneras. Algunos están obligados a, ¿cierto? Por ejemplo, los animales que hibernan, que entran en letargo, ellos pierden gran cantidad de peso durante ese tiempo. Digamos, el peso y la grasitud de un animal está ligado estrictamente a el éxito que tiene en la cacería, el éxito que tiene en conseguir su alimento, en seguir o no a las manadas, etcétera. Entonces, esto es en este contexto de eh, la percepción, ¿cierto? Vanidosa, local, es estrictamente humano. ¿Mm? Somos los únicos que hacemos problema por ese tipo de cosas estéticas, digámoslo así. ¿Mm? Entonces, en fase activa se necrosa este tejido y en fase de solución es donde aparece el lipoma, que es un crecimiento del tejido exagerado que genera entonces este llamado lipoma. Em, si este lipoma se estudia en plena fase de crecimiento, entonces se le atribuye por estudio de histopatología, ¿cierto? Que es cuando tomas una biopsia, tomas una muestra del tejido, la llevas al microscopio. Entonces, lo que estás viendo ahí es una bipartición atípica, ¿cierto? Una por mitosis atípica. Entonces, eso va a generar un cambio también en la morfología de estos adipocitos y ahí entonces que se llama liposarcoma. Y ahí te diagnostican de que es un cáncer que es súper controlable, que te van a sacar o que te van a querer meter radiación en algunos casos, ¿cierto? Y luego te lo van a querer sacar. Pero eso en realidad tiene un fin. Si tú dejas que el programa siga su curso, que drene el edema, ¿cierto? Y finalmente se endurezca como el lipoma que va a ser, ¿cierto? Y que va a quedar ahí, no hay forma de degradarlo, ¿cierto? Porque son tejidos conectivos que justamente mantienen su sentido en el crecimiento. ¿M? Digamos que ese crecimiento exuberante no es otra cosa que el refuerzo del tejido ya en un estado cicatricial donde después de eso y de no haber recaídas ya no va a haber nuevos crecimientos. Em, entonces, cada vez que consideramos que una parte de nuestro cuerpo, y nos afecta profundamente, ¿cierto? Que una parte de nuestro cuerpo es anormal,
que no es simétrica o que no es atractiva incluso, ¿m? Entonces podemos activar este programa. Em, entonces este mismo programa también hace un círculo vicioso que solamente se da en el ser humano. En los animales no ocurre ese ciclo. ¿Sí? Este ciclo vicioso justamente por la apariencia. O sea, antes, por ejemplo, las mujeres, que esto normalmente en las mujeres lo veo en las piernas, o cerca del tejido mamario, cerca de las glándulas mamarias, ¿cierto? Hacia las costillas, se puede también ver eh, bastante seguido. Hacen un conflicto autodevaluativo respecto a la apariencia, que tienen las piernas muy delgadas. Hacen una necrosis, luego solucionan el conflicto y hay un crecimiento. ¿M? Y ese crecimiento nuevamente no les gusta. Ah, es que tengo aquí algo que yo me siento que está ahí, que hace que se vea deforme, o no me gusta cómo queda, etcétera. Entonces vuelven al ciclo autodevaluativo y cada vez que solucionan, crece un nuevo lipoma. Y así va el ciclo. ¿M? Por eso hay tantas cirugías de lipoma, ¿cierto?, en mujeres. O a nivel, como les explicaba, torácico, ¿cierto?, cerca de las mamas. Em, He visto en mujeres que tienen sobrepeso, que después se someten a una fuerte y estricta dieta o ejercicios o incluso a cirugías. Y que después de la cirugía o el procedimiento que hayan decidido hacer para bajar de peso, para controlar su peso, etcétera, o la rutina que hayan elegido como ejercicio, etcétera, y una vez que les da resultado y pierden peso, hacen lipomas, por ejemplo, cerca de la clavícula. ¿M? Porque antes tenían el conflicto de que ni siquiera se les ve la clavícula porque tienen mucha grasa, entonces después de la solución crece el lipoma justo ahí, que tampoco les gusta, entonces hacen un nuevo conflicto autodevaluativo al respecto y lo que hacen rápidamente es ir y tratar de operarse. Em, bueno, aquí puse una nota, se las voy a leer y la vamos comentando, ¿sí? Efectivamente, en la naturaleza no es mal visto ni objeto de denostación social el hecho de ser gordo o grasoso. Muy por el contrario, mientras más volumen y masa se tenga, es decir, mientras más grasoso, es mejor en todo el amplio sentido de la palabra. Pues si se trata de un animal de caza, ¿sí? Caza con Z, de cazar, ¿sí? Este será aún más intimidante y además podrá competir con mejor éxito en el cortejo a las hembras en época de apareamiento, ¿cierto? Un macho más grandote. En el caso de la hembra, esta será más apetecida por los machos, pues a mayor volumen, más protección para las crías y mejor calidad y cantidad de leche, calor y contención. Por lo tanto, el linaje estaría seguro. En la naturaleza funciona así. Si eres grasoso, eres atractivo. Si eres grasoso, estás más preparado para la supervivencia. O sea, ven esa foto, ¿qué sería de un oso polar sin grasa? ¿Mm? En el caso de los animalitos de presa, ser voluminoso ayuda a la supervivencia. Uno por ahí podría pensar que no, que mientras más voluminoso, más visible para el predador. ¿Mm? Pero eso no funciona así. Esa es la visión que tiene el ser humano, nada más. Sí, pero en la naturaleza funciona distinto. Recuerden que nuestro juicio, ¿cierto? Nuestra valoración de la grasitud se basa en un juicio moral, social, nada más. Porque no tenemos ni puta idea de cómo funciona en la realidad, ¿cierto? En la naturaleza. Entonces, ser voluminoso efectivamente ayuda a la supervivencia. Em, y voy a explicar cómo. Creo que lo tenía por aquí, sí. En la mayoría de los casos, los animales de presa grandes, como los búfalos o los alces u otros, son ignorados por los depredadores, justamente por tener un gran tamaño.
Lo que pasa es que si eres muy grande en la naturaleza, entonces ofreces una resistencia mucho mayor. Estos animales, ¿cierto? Los búfalos, los alces, son animales duros de cazar. Son muy grandes, tienen mucha fuerza. A menudo se necesita toda una manada para atraparlos y genera un gran gasto energético. En la naturaleza lo que quieres definitivamente es usar la menor cantidad de energía posible, porque la energía escasea, es un recurso muy limitado. Entonces la naturaleza no quieres enfrentarte, si tu manada se compone de tres o cuatro cazadores, no quieres enfrentarte a un búfalo, menos al más grande de ellos. Uno como humano dice, hay que atrapar ese porque ese es el que va a nutrirnos mejor y por más tiempo. No, no funciona así. No funciona así. Un búfalo grande, tranquilamente, o un alce grande, tranquilamente de un patadón mata a un lobo. Entonces no quieres ese riesgo, no quieres jugar a algo tan riesgoso, a menos que tu manada sea de 20 lobos. Claro, ahí sí, pero no suele ser así. Entonces, ¿qué haces? Buscas al animal más pequeñito, al que está enfermo por ahí, al que a ese quieres. No al más grande. El más grande impone mucho respeto y ofrece una gran resistencia muy feroz. Entonces esas cosas se evitan en la naturaleza. Y esa grasitud entonces jugó a favor del animal de presa, ¿cierto? Este, mm, aumentando sus probabilidades de sobrevivencia, incluso en enfrentamiento. Los leones y los lobos prefieren siempre cazar al más delgado, enfermo, lesionado o, en último caso, a una cría, ya que la resistencia, la fuerza y velocidad de estos es menor y su tamaño no es nada intimidante, lo que usualmente aseguraría de esa forma el éxito, ¿cierto?, de la cacería. Em, este, Hay algunos casos, sí, registrados de lipoma o de crecimiento general de la grasitud del tejido adiposo en la naturaleza. Sí, son casos muy aislados, muy específicos que solo se ha logrado constatar por el seguimiento que se hacen a las manadas, ¿cierto? En las reservas nacionales de los distintos países y de esa manera se puede ir verificando, ¿cierto? Em, por ejemplo, igual les digo, casi siempre esto terminó en muerte antes de llegar a una solución en la naturaleza, es así. Em, por ejemplo, si bien ser gordo, ¿cierto? Grasoso, no es para nada una desventaja en el reino animal, ser extremadamente delgado sí puede serlo. ¿M? Eh, Desde la edad lactante, el hecho de ser demasiado delgado ya supone un conflicto importante para el mamífero, pues con poca masa y volumen no puede competir con los hermanos, ¿cierto? De la camada por atrapar ese bocado alimenticio. Ahí estamos hablando de endodermo. ¿M? No puede competir en igualdad de condiciones porque es más débil. Entonces se suma, como explicaba, un conflicto endodérmico por atrapar, asimilar un bocado en el sentido más arcaico, y también una autodevaluación a nivel de estructuras mesodérmicas nuevas. Se ha observado en la naturaleza que mientras el cachorro más delgado se mantenga en la manada, seguirá siendo delgado y pequeño, hasta que éste logra una edad adulta y la fuerza suficiente para independizarse y sale de su manada o de su clan, em, ya sin esta competencia, ¿cierto? Que siempre lo ponía en último lugar, entonces ya puede revalorizar y de esa manera empieza a ganar peso y su volumen, ¿cierto? Empieza a crecer también en grasa. Y de esa manera se ratifica también el sentido biológico en la naturaleza. Insisto, son pocos casos los que uno puede seguir, porque esto implica años de seguimiento, ¿cierto? Para cada caso según manada. Em, ¿Hay preguntas sobre estos programas? ¿Todo clarito?
A ver si conversamos un poco y reflexionamos acerca del asunto autodevaluativo. Estos dos programas son los más, eh, podríamos llamar leves, ¿cierto? Dentro de los que son los programas autodevaluantes. Eh, en algunos textos aparece como un derrumbamiento de la autoestima leve, ¿cierto? Y local. En algunos textos también se puede interpretar de esa manera. Fíjense que nosotros los seres humanos somos prácticamente la única especie que hace este tipo de conflictos tantas veces. Y eso es por nuestra tendencia a estar midiéndonos, ¿cierto? Y comparándonos en nuestra apariencia, porque somos vanidosos, porque a veces esperamos un comentario y no lo tenemos, ¿cierto? O bien recibimos un comentario que no nos gusta. ¿M? Que somos los únicos que si nos dicen gordo puto, nos ofendemos, ¿sí? O flaco, no sé. em, y eso activa programas. Y si activa además un programa doble, ¿cierto? En ambos hemisferios cerebrales, pero a nivel medular, entonces nos ponemos megalómanos. Supongo que tenemos que hablar de megalomanía también en algún momento. Si llegamos a cubrir todo el meso nuevo, tal vez sería bueno hablar de megalomanías o hablar de constelaciones en general, pero es un tema muy largo. La cosa es que a grandes rasgos una megalomanía impulsa, bueno, megalomanía por definición es una percepción aumentada de sí mismo. O sea que si antes te sentías autodevaluado, ¿cierto? Triste, incapaz eh, o afectado porque hay una zona de tu cuerpo que no te agrada, y luego tienes otro conflicto del mismo tipo, ¿cierto? Autodevaluante, pero en el otro lado del hemisferio, en el otro hemisferio cerebral, entonces esa autopercepción devaluante cambia y se transforma en una percepción aumentada. Entonces, por ejemplo, tu novia em, te dijo que tienes el pene chiquito y después alguien te dijo gordo puto. Entonces ahí hiciste dos conflictos autodevaluativos, que en ese caso, en vez de sumirte en la depresión, te da una suerte de plus, ¿cierto? Una fuerza y te metes al gimnasio, ¿cierto? Y te transformas en un gym bro. Y ahí te quedas todo musculoso después y todo el coso, ¿cierto? Porque de esa manera has hecho una revalorización de ti mismo, te has puesto únicamente y enfocado, ¿cierto?, en ti mismo y el resultado es que mejoras físicamente en lo que sea que te esté afectando. ¿Mm? Mara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, me anda lenta la compu. Eh, Mi pregunta era, ¿qué tal todos? La gordura localizada en las mujeres también pasa en los hombres. ¿La qué, Por perdón? ejemplo, ¿cómo? La acumulación de grasa localizada, es decir, tenerla por ahí un cuerpo normal, pero las piernas gordas. O un cuerpo normal y solo panza, no de ascitis, sino de acumulación de grasa. Pasa por este mismo conflicto porque si es el lipoma, sí lo comprendo, pero ¿por qué la acumulación de grasa general? No, esos son otros programas. Eh, Ah, son otros programas. Sí, puede estar afectado el hígado, puede estar afectado las suprarrenales, la corteza de la suprarrenal, puede haber algún coso hipofisiario, como puede haber Va algún en aumento obesidad, sí, sí, vos diste también de un... túbulos colectores renales, que hace un aumento en la retención de líquido general, ¿cierto? Entonces son muchas cosas. Estos no son programas de obesidad, sino que se puede relacionar por un asunto de la apariencia, pero no te va a crecer la grasa para transformarte en un obeso. Estos son conflictos No, no, relativamente no, o no. casi siempre locales. Claro, eso me confunde porque vos habías dado un seminario sobre obesidad.
el, el- pero mi pregunta es, ¿por qué se hace localizada? Si es general, digamos, tenés TCR o hígado o lo que sea. Ah, ¿Por qué, por el ejemplo, conflicto se suele hace ser local. localizada? Yo pensé que era silueta. Ah, puede ser, puede ser. Pero imagínate, un lipoma del tamaño de un ser humano. Hay grasa en todo el cuerpo. No, claro, por eso no, no, lo que me confunde es, yo conozco una persona que hace entrenamiento hace 2 años con pesas y todo, su cuerpo está bien, excepto la pancita, y hace abdominales, pero Ah, no logra reducir la grasa ah. debajo de la oreja. Ningún abdominal quema grasa, eso es falso. Los- Claro, porque no es localizada el no, consumo, no. eso Lo lo que había pasa es que entendido. eso es dieta, no es ejercicio. Si quieres eliminar grasa, lo que tienes que hacer es enseñarle a tu cuerpo a consumir la grasa en vez de consumir azúcar, por ejemplo. Entonces le enseñas a Ah, consumir grasa y la grasa empieza a consumirse. Pero eso va de la mano con dieta y mucho, mucho, mucho enojo por no comer. Si eres alguien que le molesta ese tema, entonces no te conviene porque si no todo va a ser peor. no es por silueta, entonces. No, es un conflicto local. El conflicto local sería acumular grasa en esa zona. ¿Por qué? ¿Porque tiene que ser protegida o No, es al azar? no tiene que ver con protección. La protección es un conflicto del mesodermo antiguo, que activa, ¿cierto?, la dermis corión o las membranas Claro. de protección del cuerpo, pero no tiene que ver con grasa. La grasa no es un conflicto de protección en ningún caso. Es un conflicto mesodérmico nuevo que hace necrosis en fase activa y que crece en fase de solución y que es por autoestima, prácticamente, por una autoestima dañada, ¿cierto? Un conflicto local relativo a la apariencia, así como por ejemplo, Ah, claro. un hombre que está un poco tetón, ¿viste? Entonces dice, ah, bueno, no me gusta tener tetas, dice el hombre, ¿cierto? Entonces, y después además, ponte por ahí, le hacen un comentario, así, el gordo tetón, y entonces ya no le queda más que ponerse megalómano, ir al gimnasio y empezar a hacer pecho. ¿M? Pero es eso, no tiene relación con la protección ni nada parecido. Es un conflicto entonces de apariencia, Sí. Y que tampoco se relaciona directamente con la gordura. No, no es eso. No con es. la obesidad y el sobrepeso, claro, no, es otra cosa. Sí, esos son otros conflictos relativos a veces a glándulas, ¿cierto? A algunos órganos. O carencia, sí. Ujú, sí. Y entonces apariencia, esa era mi duda. Ujú, Gracias, apariencia. Igor. Ujú. Eh, alguien me habló una vez, no me acuerdo quién, habrá sido una alumna. Claro, ya me acordé quién es, pero no la nombraré. Pero me habló una vez una alumna del conflicto de apariencia. Yo estaba hablando justamente de este programa y me dijo, es un conflicto de silueta, pero eso, claro, lo había aprendido en una escuela biocoso, no en una escuela germana, en donde hablan de ese tipo de conflicto que Hammer no describe en ningún libro, ni en ninguna tabla. Es algo de otra corriente, no aplica. Imagínate un perro preocupado por su silueta. ¿Y tiene solución? El Porque lipoma la es la solución solución. es la, claro, por eso. Entonces El, eso queda así, no hay forma. te lo puedes sacar si no te gusta, ¿m? Pero o sea, si te sacas un lipoma, no pasa nada, ya está, ¿cierto? Pero el lipoma en sí mismo ya es la solución. Claro. Ese es el coso. A veces me preguntan si duelen los lipomas y normalmente no, a menos que te lo golpees o que esté presionado. Recién ahí te puede molestar, pero
no tienden a ser dolorosos. Te los puedes tocar, te los puedes mover, no pasa nada. Son entretenidos. Señorita Pino, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos Justo, días. hola, ¿qué tal? Justo el fin de semana hablando con una amiga, ella descubrió, después de buscar, googlear mucho lo que le pasaba, ir al médico y todo, que tiene lipedema en las piernas y es Ah, eso se doloroso. va a transformar después en una fuerte celulitis. Y, Claro. o si es que ya no lo tiene. Lo que Y pasa es eso es, que esa es la fase de solución de este programa más TCR. claro, pero a ella le duele bastante. Y con TCR todo te va a doler, señorita Pino. Todo. Claro. Es una edematización que es dramática, ¿cierto? Es exagerada por la retención de líquido. Pero si soluciona su conflicto de prófugo, se drena rápidamente. Mm. Le va a dejar de doler. Lo que sí va a quedar con celulitis. Sí, claro. Ujú. Que es el terror de las mujeres, por lo que veo. Tener celulitis y después eso mismo las vuelve a autodevaluar, entonces vuelven a hacer el conflicto. Ok. Bueno, Ujú. buenísimo. Muchas gracias. Este, ¿Por qué los hombres no tenemos celulitis o muy pocas veces se ve que tengamos celulitis? ¿Por qué será? Nos importa Porque muy a la, poco la apariencia. perdón, claro, porque hay todo un plan social o cultural de que la mujer tiene que ser desde muy chiquita de una determinada manera. Mm, claro. Y te compran la Barbie de que sos chiquita y que dicen, ay, qué linda nena, tenés que ser linda, comportate bien, vestite bien y sé linda. Y ser lindo es como un atributo. Cuando alguien te conoce o conoce, ay, qué linda. Pero yo pienso, ¿qué tiene que ver si es lindo o no es lindo? Pero digamos, hay una programación cultural que te obliga, si vos sos linda, vas a conseguir un buen marido, vas a conseguir un buen trabajo. No es así, pero hay una programación muy profunda, un bombardeo constante de que hay que ser linda. Y la cultura te dice cómo ser linda, lo que es lindo, lo que decías vos, o sea, en la naturaleza hay diversidad y uno puede verla bella o no como un pájaro o a cualquier otra cosa, depende de quién lo aprecia. Pero acá para ser lindo tenés que acercarte a un estereotipo. Y entonces ves monstruos que son parecidos a un estereotipo. Mm. Y yo me imagino que de ahí vienen, pero miles de conflictos. Es difícil ser mujer. Bueno, ser hombre también, Bueno, pero yo no tengo la experiencia, mantener la autoestima solo es he un sido hombre. trabajo. Eh, Solo he sido hombre en mi vida, así que no tengo Y una ser hombre experiencia también es para difícil. sí, yo considero que es difícil, motivante, entretenido, desafiante, ¿m? Pero no lo encuentro nada de fácil ser hombre, es solo entretenido, solo desafiante. Depende cómo lo quieras ver, ¿cierto? Eh, Por ahí el desafío, lo difícil es mantenerse siendo uno mismo en una cultura que está diseñada para intervenirte y deformarte y someterte. Casi todos los conflictos del ser humano tienen su motor en el tema sociocultural, religioso, político, en el sistema de creencias en general. Claro. Hemos hablado mucho de eso y bueno, es la realidad, creo yo. Creo yo. Los animales que no están sujetos a este sistema de creencias conflictúan por segundos, por minutos y ya. Y solucionan y no la vuelven a cagar. Entonces, pero nosotros, un ciclo que no termina. Así es. Este, así que, bueno, ya está. Listo por hoy entonces. La próxima tertulia, bueno, sí va a tener que ser más extensa como otras que hemos hecho. Yo creo que nos vamos a tirar unas 2 horas la próxima vez, porque vamos a hablar de ¿qué viene? Tejido linfático. No, sí, linfático. Sí,
Vamos a ver el tejido linfático, el tejido... Ah, no me acuerdo. O parece que viene la corteza suprarrenal. Podríamos hablar del síndrome de Cushing. Ah, también. O podríamos meter intersticio ovárico, testicular. Bueno, ya veremos. Nos vemos entonces en la próxima tertulia. Gracias por venir, gracias por poner sus cámaras. Yo creo que eso está mucho mejor. Así que nos veamos. Así que ya, un abrazo. Gracias por estar. Hasta la próxima. Bye bye.